Muy buenas queridos estudiantes y amigos de YouTube. En esta ocasión vamos a desarrollar ejercicios de vectores en dos y tres dimensiones. Antes de empezar, vamos a dar un repaso muy breve de los conceptos que debemos tener en cuenta antes de seleccionar o resolver un ejercicio en dos o tres dimensiones, con lo que a vectores se refiere. Bien, vamos a ver, vamos a desplegar y decimos entonces que una cantidad escalar se especifica por completo mediante un valor único con una unidad adecuada y no tiene dirección. Eso quiere decir que una cifra numérica que no contenga dirección se considerará una cantidad escalar. Una cantidad vectorial se especifica por completo mediante un número y unidades apropiadas. La magnitud del vector más una dirección. Quiere decir que aquellas variables que contienen un valor nominal más una dirección se considerará un vector. Bien, tenemos los vectores que son ubicados, los vectores que tienen dos componentes serán ubicados en un sistema de vectores cartesianos 2D o llamados espacios vectoriales dos dimensionales. Y los que contienen tres dimensiones o tres componentes estarán ubicados en un espacio vectorial tres dimensional. En este caso, para ambos casos es cartesiano. Bien, entonces esos conceptos ya supongo que han sido revisados. Solamente aquí estamos dando una revisión muy breve de lo que es un vector. También podríamos decir que un vector es un modelo matemático que nos va a permitir desarrollar o nos va a permitir entender mejor aquellos fenómenos que cumplan con estos dos requisitos. Ya, unos que tienen dirección y otros que no tienen dirección respectivamente. Bien, ahora las técnicas de resolver se describen a continuación. O sea, podemos hacer la descomposición de vectores, podemos emplear el método de descomposición en sus componentes rectangulares, podemos utilizar el método de la ley del triángulo, entre otros métodos que puedan haber. Bien, pero eso ya lo veremos de acuerdo al tipo de ejercicio. Se seleccionará el modelo más adecuado. Bien, antes de continuar, vamos a ver que un vector está bien definido si tiene dos componentes. Ya, una componente en el eje X y la otra componente en el eje Y. Bien, entonces vamos a inmediatamente a pasarnos a otra presentación. Vamos a ver entonces. eh, bien, un vector está bien definido. Bueno, estas definiciones que ya sabemos si tiene módulo, dirección y sentido. Vamos a ver la representación. Entonces, la representación y composición de un vector. Un vector tiene entonces dos componentes, una componente escalar en el eje X y una componente escalar en el eje Y. Bueno, esto ya lo discutimos. Para que esto se comporte como un vector, se tiene que asociar un vector unitario tanto al eje X como al eje y además insertarle una cabeza de flecha a esa línea. Y ese vector siempre va a tener características propias, es decir, va a tener magnitud, dirección, vector unitario. Lo podemos eh, descomponer y luego también tendrá ya dijimos, su vector unitario, ¿cierto? Eh, ¿Por qué descomponemos un vector? Estamos dándole una pincelada muy breve. Básicamente descomponemos un vector en el eje X y en el eje Y para poderlo sumar, porque así sería un poco más fácil. Se descomponen bajo ciertas convenciones, se tendrán que aplicar las operaciones de suma y resta, siempre y cuando, vuelvo a repetir, estos vectores sean colineales. Bien, y luego la dirección, bueno, estaría bajo la función trigonométrica de la tangente. Bien, pasemos a
a otra pestaña. Bien, vamos a entender un poquito el origen de los vectores, ¿ya? Bien, un vector está bien definido si tiene coordenadas en el punto inicial y tiene coordenadas en el punto final. Vamos a ponerle coordenadas en el punto inicial, por ejemplo 3, 4, y le vamos a poner el punto final, le vamos a poner 8, 6. 8, 6. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a crear el vector con el punto inicial en esta coordenada y el punto final en esta otra coordenada. Le damos creando el vector y fíjate que se ha creado el vector AB. Se ha creado el vector AB, su componente en el eje X es 5 unidades, entonces tenemos la parte algebraica por este lado y la parte geométrica por este otro lado. Entonces podemos definir al vector mediante dos definiciones o van a interrelacionarse estas. Entonces decimos que este vector llamado el vector AB tiene la componente escalar 5, E sub X es y E sub Y es J. Tiene por lo tanto componente 5 en el eje X, entonces contamos los cuadritos 1, 2, 3, 4 y 5. Sería su componente en el eje X. Y también va a tener componente en el eje Y. En el eje Y entonces sería 2. Entonces tiene 2 unidades acá. Entonces hemos creado el vector AB. Entonces es necesario que este vector AB, como es un vector, estas líneas, esta gráfica que ves, este enmayado es un espacio vectorial. Ya, entonces este espacio vectorial, como su nombre dice, aquí aterrizan, aquí conviven, aquí eh, aterrizarían todos los vectores. ¿Ya? No pueden entrar números enteros porque no estaría hecho para eso, sino tenemos que utilizar el sistema de coordenadas cartesianos para los números naturales o números reales. Pero esto se llamará espacio vectorial dos dimensional porque el vector tiene dos dimensiones. Y bueno, aparte de eso, como podrás observar, hemos calculado el ángulo entre los vectores Rx y Ry, que es 90 grados, es el azul y el rojo. Además de eso, el vector AB tiene su módulo, su magnitud, cuánto mide, la medida de ese vector y su dirección. Ya son las características que podemos discutir. Entonces, sin ningún problema hemos accedido a esta información. Bien, entonces podemos también utilizar la definición del vector posición. Entonces hay un vector posición que parte de O hasta A y parte de O hasta B. Le damos clic en este botón y prácticamente aquí estaría el método de triángulo. Sería ROA más RAB es igual a ROB. ¿Ya? Muy bien, entonces queda establecido de esa manera. Un vector está bien definido si tiene sus dos componentes en el eje X y en el eje Y. O podemos definir también un vector si tiene magnitud y tiene su respectiva dirección. Bien, eso de ahí lo vamos a ver. Ahora sí vamos a empezar a desplegar la siguiente sección. Vamos a ver entonces una aplicación para entender los vectores desde el punto de vista geométrico. Bien, dije que si a mí me dan la magnitud del vector, y tengo control de su dirección, esto también se podrá graficar en un espacio vectorial. Bien, y estará bien definido si tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y. He ingresado aquí el valor c raíz de 2 y automáticamente yo muevo esta perilla, este dial y me da los diferentes para las diferentes direcciones me va a dar su componente específica, ¿no? Por ejemplo, para 64 grados con esta magnitud tengo 3,71 en el eje X de componente escalar y 7,62 su componente escalar en el eje Y. Ya dijimos que el E sub X y el E sub Y
representa Y y J. Bien, entonces un vector también está bien definido si tiene dirección y si tiene magnitud. También lo dejemos, a ver, dejémoslo esto en 45 grados, es pi medio, ya está, pi cuartos, perdón. Bien, entonces, ahora qué pasa si me dan la componente escalar, ¿cierto? Me dan la componente escalar. ¿Podré definir un vector? Claro que sí. Miren, miren, esto ingrese acá o movilice o yo puedo prácticamente mover, puedo seleccionar cualquier valor en el eje X. Fíjate la cabeza de la flecha que solamente se va a mover en el eje X, ¿ya? Y mientras que en la parte escalar solamente se moverá en el eje Y. Entonces, un vector está bien definido si tiene componente escalar en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, pongámosle 6 por acá y 6 por acá. Entonces, prácticamente tienen los mismos valores, ¿ya? Y ahí tienes el valor. Perdón, las gráficas son prácticamente iguales. Podríamos decir que son semejantes es una cuestión de escala, porque acá de 0 a 8, de 0 a 10 y acá está de 0 a 8, ¿ya? Pero si sacamos un transportador y medimos, resulta que el ángulo va a ser el mismo, ¿ya? Bien, entonces la definición del vector espero que se haya entendido. Un vector está bien definido si tiene magnitud y tiene dirección, que es el ángulo. Un vector está bien definido si tiene componente escalar en el eje X y componente escalar en el eje Y. Y ambos aterrizan o pertenecen o se mueven en un espacio vectorial dos dimensional. Bien, con eso cerramos lo que es la parte geométrica. Ahora vamos a ver la parte algebraica, porque un vector está bien definido si se grafica en un espacio vectorial, pero además este vector debe tener un nombre, tiene que tener una notación. Y de eso se trata la siguiente aplicación. ¿Ya? Bien, entonces miren, hemos creado un vector dos dimensional. Vamos a explicar primero esta parte de acá. Entonces dice representación espacio vectorial dos dimensional. Entonces ingreso un vector de componente 2, 5 y presiono Enter y luego presiono Alt más Enter. He calculado entonces, ¿con esto qué estoy diciendo? Con esto aparentemente dice, profesor, esto está sencillo. Claro, porque ya ustedes tienen una, ya han escuchado de repente la clase teórica de física, pero con esto estoy diciéndole que el vector 2, 5 se llama A. Por lo tanto, yo le estoy atribuyendo un valor a esta variable. Y si estamos hablando de variable, ya es un enfoque algebraico. Ya, entonces a esa variable llamada vector A, yo le puedo calcular su magnitud, ya saben que es barritas, y con esto de aquí le estoy sacando su dirección, ¿ya? Y también con este botoncito calculo, perdón, voy a hacer su gráfica, ¿ya? Bien, eso es en cuanto a la dirección. Entonces, una característica que tienen los vectores es que tienen módulo. En primer lugar, está bien definido si es geométrica y algebraicamente. Tiene módulo, tiene dirección, y ahora el sentido lo va a los puntos cardinales, ¿ya? O sea, norte, sur, este, oeste. Bien, ahora, para este lado, decimos ingrese el vector B, también lo estamos declarando de esta manera, solo que aquí está con sintaxis utilizando este programa y aquí lo estamos automatizando, ¿ya? Entonces ingrese el vector B es 2, 5 y luego con este botón ya no hay necesidad de dar enter, 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 ¿ya? Se perdería mi tiempo en dar 1, 2, 2, 3 veces enter, simplemente ingreso el vector 2,5 y enseguida presiono el botón donde dice módulo, dirección y sentido. Ya doy clic acá y prácticamente me ha calculado el mismo valor, 5,38. ¿Y qué pasa si le cambiamos, por ejemplo, acá 3? Pongámosle 3, enter, enter, oh, perdón, aquí le vamos a poner para que se vea en línea el resultado,
Alt y Enter. Aquí Alt y Enter. Ya miren los datos. Vamos a hacer la gráfica. Ahí está la gráfica. Y aquí el proceso de automatización va por este lado. Sería 3. Aquí borramos este, le ponemos 3 y le damos clic. Ya está. En forma automática me ha calculado módulo, dirección y también me ha generado el sentido para sacar mis conclusiones con el uso de estos software que es bastante bueno para la ingeniería. Bien, entendido que es un vector desde el punto de vista geométrico y algebraico y automatizado, es momento de desarrollar los ejercicios. ¿Ya? Vamos a desarrollar, antes de ver los ejercicios aplicados a estructuras, a un poste, a un objeto de cualquier tipo o de cualquier estructura, lo que vamos a hacer primero es aprender cómo calcular las características fundamentales de vectores en el espacio. ¿Ya? Entonces un vector en el espacio está bien definido si tiene sus tres componentes. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y además la dirección está calculada a través de los cosenos directores. Ojo, calcular el ángulo a través de los cosenos directores, no calcular los cosenos directores, sino calcular el ángulo. El ángulo es el que me va a dar a mí la dirección de ese vector en el espacio. ¿Ya? O sea, en otras palabras, tendría que sacarle arco coseno a toda la expresión del lado del segundo miembro, ¿ya? De la ecuación de los cosenos directores. Bien, ahora fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desplegar el ejercicio número 1, la pestaña de ejercicio, pero antes de eso, regresemos a esto y vamos a ver la visualización de vectores en un espacio vectorial. Y aquí ya está en el espacio. Bien, aquí entonces tenemos la siguiente aplicación. ¿Ya? Dice, ingrese las componentes escalares del vector R. ¿Ya? Entonces ya no será cualquier vector A, B, C, D, sino ahora vamos a utilizar R con vías de entender la definición del vector posición. Bien, que posteriormente ya seguramente se ha discutido en la parte teórica. Bien, entonces decimos por acá, vamos a ver, vamos a ponerle acá un reset, vamos a ponerle un reset para borrar. Y nos pide las tres componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Ya? Vamos a ponerle de momento 3, acá 2 y acá 4. Entonces, yo cuando dé clic en este botón me va a calcular el módulo, me va a calcular la dirección, me va a calcular el vector unitario. Ya está. Doy clic acá y me ha aparecido el módulo. Le doy clic para asegurarme otra vez. Ahí está este vector de color rosadito. Ahí está, tienen esos valores. 3, 2, 4. Tiene su módulo, su dirección, su vector unitario. Y además vamos a graficar sus componentes por separado y su vector unitario. Damos clic acá y fíjate que ahí están sus componentes. Los componentes son 3, 2, 4, 3 en el eje X, 2 en el eje Y y 4 en el eje Z. Y también su vector unitario. No sé si lo notas, ahí está el vector unitario pequeñito de valor 1. Ya, entonces un vector en el espacio está bien definido si tiene sus tres componentes y cumple las mismas características, o por lo menos en módulo y en módulo en vector unitario, porque en dirección aquí sí lo calculamos con las funciones coseno. Bien, ahora vamos a resolver los ejercicios propuestos para esta época, para este tiempo. Ya vamos a ver entonces ejercicios. Bien, vamos a ver el ejercicio número 1. Bien, ¿en qué consiste esta relación de ejercicios? ¿En qué consiste? Miren, dice así, dado los siguientes vectores A, B, C, D, A, ya sabemos que si la última componente es 0, entonces se trata de vectores en el plano. Entonces, miren, yo ingreso estos tres vectores, me piden calcular ya
se llama módulo de A más el módulo de B más el módulo de C. Ya sabemos que el módulo es la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Eso ya se vio en teoría. Ahora me pide acá el módulo del vector menos 2, 3, 0 es un vector nuevo más 1 sobre el módulo de C. Luego dirección del vector C. Dirección del vector C. Dirección del vector B más C. Vector unitario de A más B. O sea, tengo que sumar A más B. Proyección de A sobre el vector C. Ángulo entre el vector unitario de C y la proyección de menos 3, 5 sobre A. Luego el producto escalar. El producto escalar. El producto escalar A por B más 5 y enseguida A producto vectorial por B más B producto vectorial por C. Bien, lo que hacemos entonces es ingresar A, ingresar B, ingresar C. Ya, entonces ahí presiono Enter, B Enter y C Enter. Y me doy cuenta que por aquí en la pestaña variables, está todas las variables que estamos utilizando en esta hoja de acá. ¿Ya? A ver si le damos una miradita. El A, por aquí tenemos el A, por aquí tenemos el B y por aquí tenemos el C. Y está todas las variables que hemos utilizado en las secciones de arriba, en las secciones superiores. Bien, luego para calcular el módulo de B, entonces vamos a la pestaña donde dice trazado. Ahí está, módulo, es el módulo de A más el módulo de B más el módulo de C. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lleguen acá, terminen de digitar esto, presionan al más Enter. ¿Ya? Entonces, al más Enter, ¿qué significa? Significa que va a sacar el resultado en línea horizontal. Si yo presiono el resultado me arroja en el siguiente renglón. Pues ahí se ve feo, pierdo espacio porque la cifra es pequeña. Entonces, regreso y presiono Alt y Enter. ¿Ya? Ya está, entonces presionamos Alt y Enter. Ya sabemos entonces que está resuelto la primera pregunta. Acá está, este cálculo de A. Lo mismo sucede aquí, el módulo de... Ahora, ¿de dónde conseguimos estas llaves de símbolo menor y de símbolo mayor? Eso también está acá en trazado. Está al lado izquierdo del módulo de A. ¿Ya? Entonces, ustedes ahí le dan clic y ingresan y presionan Alt más Enter. ¿Ya? Alt más Enter y obtienen el resultado. Luego les va a pedir la dirección de B. La dirección de B. La dirección de B, recuerden que como el vector B está en el plano, ¿ya? Entonces, hay otra aclaración. El resultado que está ingresando acá lo va a calcular como si el ángulo estuviera en radianes, ¿ya? Por defecto este programa utiliza el sistema de radianes, por lo tanto yo lo multiplico por su factor de conversión 180 sobre pi, radianes, para que radianes con radianes se vaya y me queda grados sexagesimales. Entonces la dirección es el arco tangente de, a ver, del de 4 tercios, me parece que aquí hay un error, sería 8 tercios, ajá, acá sería 8 tercios porque el vector B es 8, entonces cambiemos esto a 8, ya está, presionamos Alt más Enter y ahí está, sería arco tangente, dirección de B, el vector B es 3,8, sería 8 tercios, ya, y ahí está el resultado. Bien, lo mismo vamos a trabajar con BC, dirección de BC, primero hago la suma de B más C, presiono Alt más Enter, para saber el resultado de B más C. A ver, sería 3 más 3, 6, 8 menos 6, 2. Bien, entonces le digo arco tangente de 2 sobre 6 multiplicado por el factor de conversión.
al más enter, ya me saca el resultado. Enseguida me paso a, dice, vector unitario de A más B. Entonces primero calculo cuánto es A más B, ¿cierto? Entonces A más B, ingreso A más B, solamente por saber cuánto vale A más B, sería, sumo mentalmente primero, 2 más 3 es 5, y 8 más 3 es 11. Entonces yo coloco A más B y terminado de digitar A más B, presiono Alt más Enter y me saca el resultado. Todo lo que está de azul son resultados, ¿ya? Lo que está de negro son lo que acabo de ingresar y el igual aparece cuando yo presiono Alt más Enter. Pero no me están pidiendo la suma de A más B, sino me están pidiendo el vector unitario. Entonces colocamos U de vector unitario de A más B, que es la suma de A más B sobre el módulo de A más B. Bien, enseguida presionamos Alt más Enter. Ya está, me sale el resultado. Ahora, a ver, vamos a borrar esta parte de acá. Vamos a borrar esta parte. Ya está. Ya, hasta aquí no hay problema. Alt Enter. Ya, ahora, hay un detalle. La cosa está que en ingeniería lo que nosotros buscamos es un número entero más 2 o 3 decimales, o por lo menos un decimal. ¿Cómo sacamos toda esta cadena de datos en números más sus decimales? Pues nos vamos a la derecha, nos vamos al menú contextual y le decimos, por acá está, dice aproxime con 5 dígitos. Y luego regresamos y ya calculó con 5 dígitos. Ya calculó esto de acá. Ya. Bien. Ya, entonces, toda esta expresión es 0,41 y toda esta expresión entre paréntesis es 0,91. Bien, ahora nos piden la siguiente pregunta. Nos piden la proyección de A sobre C. Pues ya sabemos, PAC significa proyección de A-C. O sea, el vector A sobre el vector C. Muy bien, es el producto escalar. Profesor, ¿dónde saco este puntito que está acá? Este puntito que está acá es simplemente el producto escalar. Solo que este puntito está más negrito, miren. ¿De dónde sacamos ese puntito? Ya, muy bien, buena pregunta. Ese puntito está en símbolos comunes. Ahí está, ahí tenemos el producto escalar y por acá en la parte superior izquierda está el producto vectorial. ¿Ya? Entonces, pero este por sí ya en teoría se ha discutido que es un por normal de tu teclado numérico. Este es el por normal. ¿Ya? Entonces, ingresamos la ecuación y presionamos Alt más Enter. Alt más Enter. ¿Ya? Aquí borramos esto para nuevamente practicar, para que vean cómo lo hice. Ahí está. Luego me acerco. Luego me voy a aproximar y le digo con 5 dígitos. Ya está. Ya, listo, ahí está el valor. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, ángulo no debería ser de entre, sino ángulo entre el vector unitario C, ángulo entre el vector unitario C y la proyección de este vector nuevo, menos 3, menos 5 sobre el vector A. Entonces vamos a ir por partes. Primero vamos a crear el vector E, menos 3, menos 5. Vamos a crear este vector menos 3, menos 5. Presionamos allí Enter. Luego vamos a crear el vector unitario. El vector unitario es C. El vector unitario es C sobre su módulo. También está ahí. Ponemos Enter. Y luego si vamos a crear la proyección, dice, nos piden de acá, primero hay que calcular, nos pide ese ángulo entre la proyección, entre el vector unitario y la proyección. Entonces nos falta calcular la proyección, ¿cierto? Y luego el ángulo. Muy bien, entonces proyección del vector nuevo sobre A, ahí está E por A, sobre A al cuadrado multiplicado por A, presionamos Enter, ya lo guardó en la computadora. Enseguida le vamos a aplicar el arco coseno. ¿Por qué? Por la propiedad del producto de dos vectores, el producto escalar de dos vectores, es el módulo del primero por el módulo segundo por el ángulo que hay entre ellos. Bien, despejamos
con la función arco coseno. Ese sería el ángulo del producto de U por la proyección o sobre el producto de ambos módulos. Como ya les expliqué, la computadora por defecto está trabajando en grados en radianes, multiplico por su factor de conversión. Bien, enseguida presiono Alt más Enter. Ya, borremos esto y nos vamos ahí, normal, otra vez nuevamente Alt más Enter. Bien, me saca esto, me acerco, le doy clic y le digo aproxímese con 5 dígitos. Ya está, ya. Y bueno, y lo más fácil, y a lo que parecía más difícil, lo más fácil, el producto escalar de A por B, ingresan como tal, así está, A por B, A multiplicado escalar por B más 5, presionan Alt más Enter, y luego ingresan la fórmula tal y como está en la lista de requerimientos que se piden en este ejercicio. Ya presionan Alt más Enter, recordar que este por que está acá es el producto vectorial. Y el producto vectorial está acá, está en la pestaña de símbolos comunes. Igual presionamos Alt más Enter, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que quiero con estos ejercicios? Lo que quiero es que entiendan que se está aplicando lo último en tecnología de enseñanza-aprendizaje en el curso de física. Se está tratando de automatizar todos los procesos para que el tiempo que empleemos no perdamos tiempo en el proceso de resolver un cálculo vectorial, un cálculo diferencial, etcétera, si no nos concentremos básicamente en la interpretación de los datos. ¿Ya? Ahí es donde debemos demorarnos, en las interpretaciones de las gráficas. Bien, entonces la filosofía de este programa es, si te habrás dado cuenta, es utilizar la cantidad menos posible de comandos. O sea, básicamente la sintaxis va a ser la que se parezca más a tu cuaderno. El por, el entre, las barritas son algo que ya has llevado. El pi, por ejemplo, el factor de conversión, etcétera. Ya aquí no hay comandos nuevos, etcétera, etcétera. Ya, esa es la idea, esa es la filosofía de este programa. Bien, una vez hecho el entrenamiento en cálculo de características, proyecciones, ángulos, módulos, dirección, etcétera, ahora sí vamos a ir a resolver el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. El ejercicio número 2. Bien, el ejercicio número 2. Si hemos visto ya cómo se calcula, ahora a ver, vamos a destilar cómo es que se grafica. Bueno, salvo que ustedes lo hagan en esta automatización que tienen por acá, ¿no? Tienen el plano y tienen el espacio, ¿cierto? Y esto de acá sí es bastante bueno, pero a nosotros docentes nos permite trabajar en enseñanza y aprendizaje en forma automatizada. Claro que hay que diseñar, hay que programar aquí, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, tendrían que aprender algo básico, ¿no? Y esto es algo básico. Por ejemplo, miren, graficar los siguientes vectores. El vector F1, F2, F1 más F2 y los vectores unitarios de F1 y el vector unitario de F2. ¿Cómo se soluciona esto? En primer lugar, ingresando F1. Ya, si te das cuenta, ya no hay el 0, porque el 0 me permitió entender de que un vector está bien definido si tiene 3 componentes, porque son vectores netamente reales, o por lo menos se va a tender a entender mejor la naturaleza que nos rodea. Entonces, bueno, le quitamos el 0 para que se grafique primero en el plano. Ya, entonces ponemos F1, Enter, F2, Enter. F1 más F2 sería una resultante. F1 sobre... Acá faltó, me parece, aquí me faltó, a ver, aquí debería ser shift guión bajo dos veces, me parece que aquí debería ser 1, ya, entonces ahí tiene, ahí ahora sí está bien, ya, sería, ya, bien, entonces aquí sí no me he equivocado, solamente que el enunciado nada más, pero aquí no, ya, sería el vector unitario F1, que es el vector sobre su módulo, el vector unitario F2, que es F2 sobre su módulo, ya está.
Ya hemos dicho que es enter, 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 enter y enter. Ya está, ya lo tiene la computadora cargada. Ahora graficamos gráfica de A, que es F1, gráfica de B, que es F2, gráfica de C, que es la resultante, gráfica de 1, que es el vector unitario, gráfica de 2, que es el vector unitario de F2. Ya, y esta es la estructura, ¿ya? Voy a graficar un vector llamado F1, color verde, ¿ya? Aquí significa proporcionado para el lenguaje de este programa, el ancho relativo de la flecha y sin borde. Ya le vamos a colocar sin borde. Bien, entonces le damos enter, 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 enter. Y luego el comando display significa que me muestre todas las gráficas que estoy haciendo. ¿Ya? Presiono enter y ahí está la gráfica. Ya, ahí está la gráfica. Gráfica de F1, 2, 3, 2, 3, 2. Aquí sí tienen que aplicar todo lo que... Antes de pasar a lo siguiente, vean y analicen. Tienen que ver primero que se cumpla lo que ustedes han declarado. F1 es 2, 3, 2 en el eje X y 3 en el eje Y. Ahí está, ve, 2 en el eje X y 3 en el eje Y. Luego, menos 3, 5. Menos 3 en el eje X y 5 en el eje Y. Bueno, ya están, ¿ya? Y aquí los vectores unitarios que a veces es difícil hacer en pizarra, pero con la computadora no existe ese término, ¿ya? Bien, ahora fíjate que le voy a dar un zoom, le voy a hacer un zoom, le voy a hacer un zoom a la gráfica, a ver, para ver los vectores unitarios. Ahí están los vectores unitarios, de color de rosadito, son los vectores unitarios. Ya está, ya bien, terminamos con el ejercicio número 2. Ahora empecemos con el ejercicio número 3. Ya, ahora sí, este ejercicio, sí, ya le vamos a aplicar todo lo que se conozca. En primer lugar, identificar que este es un vector que está en el plano, ¿ya? Un vector que está en el plano. Bien, dice si alfa vale 20 grados, determine, ojo, si está en grados, ya tiene que tener mi mente que este ángulo tiene que ser convertido a radianes para que pueda trabajar la máquina. ¿Y por qué, profesor, la pregunta, por qué debemos trabajar en radianes? Porque de 0 a 2 pi es 6 punto y algo, y algunos decimales, ¿ya? Y en sistemas hexagesimales de 0 a 360. Entonces, por una cuestión de escala, creo que de 0 a 6 es mucho menor que de 0 a 360 y ambos son equivalentes, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Lo que primero que se tiene que hacer es trasladar todos los vectores que hay aquí, vector peso, ya el vector peso hay que descomponer, yo le voy llamando, le voy colocando nombre a cada vector. Este de 1200 libras le coloco un vector peso, este es la tensión CB y la tensión que se genera en el punto A es la tensión que yo le pongo AC. Ya, ahí está. ¿Ya? Y si gustan, ustedes pueden ponerles, bueno, aquí dice, según el problema, es el punto donde está la unión de esto, es el punto C. Pues, si no quieren ponerle C, pónganle O. Sería OA y OB. Sería OA y OB, ¿no? Pero según el problema es así. ¿Ya? Y el ángulo que se está formando acá es el ángulo, este ángulo es beta que vale 5 grados. Por geometría elemental, si este es beta, este también es beta. ¿Ya? Bien, sencillísimo, ejercicio sencillo. Y decimos entonces, bueno, aquí sí tienen que trabajar con eh, los tres términos, ya, los tres, X, Y, Z. En su mente tienen que estar las tres componentes. Y luego ustedes van insertando qué componentes van identificando en este caso, en cada cuadrante que hay. ¿Ya? En cada cuadrante, primero, segundo, cuántas componentes. Si está en el eje, mejor, todavía más fácil. ¿Ya? Bien, estoy utilizando una notación vectorial porque aquí hay de por medio tensiones y la tensión netamente para ingeniería estamos hablando de magnitud. Y si le coloco arriba una flechita es netamente vectorial. Ahí, he ahí la discriminación entre ambos términos. ¿Ya?
Bien, entonces, ¿cómo profesor ha generado este P? Ese P, si no me equivoco, he jalado es de acentos. Ya está en la pestaña acentos. Y estoy utilizando esta notación P, aquí está, flechita, semiflecha a la derecha. Aquí está, semiflecha a la derecha. Esa es la notación que yo utilizo y no hay problema porque estamos dentro de la notación, ¿ya? Entonces, menos 1200 porque el vector está hacia abajo, presionamos Enter. Luego la tensión CA, la que está acá, hay que descomponerla, ¿cierto? Cuando el ángulo descansa en el eje, definitivamente es coseno, ¿ya? Entonces, si descansa en el eje Y es coseno, por lo tanto, le inyecto el coseno en la componente Y. Y el otro lado sería seno. Y por convención, vectores hacia el lado izquierdo son positivos. Ahí, perdón, al lado izquierdo es negativo. Y hacia abajo, perdón, también es negativo. Ahí lo tienes, negativo. ¿Ya? Entonces hemos armado la expresión de la descomposición del vector TCA con sus componentes. ¿Ya? Automáticamente tienen que hacer esto, pero primero tienen que hacer, me olvidé decirles, primero tienen que trasladar estos vectores, vamos a decir, en el sistema real a un espacio vectorial, porque eso es la idea, utilizar un espacio vectorial. Este es el sistema real y lo estoy llevando a mi laboratorio llamado espacio vectorial. Bien, ya lo tengo entonces en el espacio vectorial. Ya traslado mis vectores y descompongo, porque la idea y técnica de descomposición es precisamente poderlo sumar. Y esa suma me va a dar lo que me piden, algunas incógnitas. Y mayormente las incógnitas son cálculo de magnitud de tensiones a través del sistema de ecuaciones. Bien, listo, entonces ya descompuse TSA, ahora TCB, de más fácil todavía. TCB, coseno de alfa, menos TCB por el seno de alfa hacia abajo. Ya está. ¿Ya? Ya tenemos el peso. Ahora, les dije que el alfa debería ser en radianes. Entonces, presionamos Enter, Enter. Y este se va a radianes. Ya, el beta también se va a radianes. Ahora hacemos lo siguiente. Vamos a armar, como el sistema está en equilibrio, me dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria en el eje Y debe ser igual a cero. Bien, esta ecuación que está acá, yo le digo que se llama EQ1. Yo le coloco el nombre como usuario. Yo lo entiendo así. O ustedes le pueden poner ecuación número 1 o E1 o no sé, algo que denote que esta es la ecuación número 1. ¿Ya? Y armo mi ecuación. Ahora, digo, de la tensión CA, yo necesito la primera componente. Entonces, eso se hace con estos corchetes. Eso es porque es el lenguaje propio del programa. ¿Ya? ¿Y por qué? Todo tiene una razón por qué. Si yo me he equivocado, no voy a cambiar acá. Yo acá también puedo jalar la componente de forma independiente, puedo armar, puedo darme cuenta y jalarlo, ¿ya? Pero yo no quiero hacer así, la idea es automatizar. O sea, ¿qué quiere decir automatizar? Si yo me he equivocado acá, no hago el cambio acá, en esta ecuación EQ1, porque las llaves y el número 1 me va a jalar la primera componente del vector TCA. Entonces cambia acá, presiona Enter, Enter, Enter y aquí lo jala. Ya no hay necesidad de copiar nuevamente acá. Esa es la razón. ¿Ya? Entonces digo, la primera componente del vector TCA, corchete es 1. La primera componente de TCB, corchete 1. Y la primera componente del peso, que es obviamente 0. Es igual a 0. Formalmente tienen que colocarlo. Tienen que acostumbrarse porque eso es lo correcto. ¿Ya? Bien, y luego presionamos Enter. A ver, vamos a colocar esto de aquí, parece que vamos a poner un restart a las variables, pusimos un restart, ahora vamos a ingresar nuevamente, miren por acá, a ver, variables, debe estar limpio, ya está limpio, ahora sí va a ingresar todo otra vez nuevamente, ¿ya? Ya ingresó el primer vector, el segundo, el tercero, alfa, beta y la primera ecuación. Ya está la primera ecuación, ¿ya? Entonces, ¿por qué salía antes unas ecuaciones que eran medias extrañas?
porque estamos utilizando alfa y beta y muy posiblemente por arriba hayamos utilizado algunas variables que se repiten. Entonces, ¿cómo hago eso? Presionando esta ruedita. A ver, vamos a hacer de nuevo, ya, para que se den cuenta. Presiona esta ruedita. Acá, presiono acá, ejecución de código para limpieza. Y le digo sí, y se borró. ¿Por qué? Porque acá ya supuestamente ustedes van a mirar otros videos. El restart va a servir para limpiar y dejar limpias las variables para diferentes ejercicios. El Y vector calculus es porque vamos a trabajar con el paquete de puro vectores. Y el Y plot es para hacer nuestras gráficas. Solamente necesitamos esos dos paquetes más este comandillo para limpiar las variables. Listo, ahora sí, nuevamente ingresamos uno por uno. ¿Ya? Uno. Ingresamos la segunda, el alfa, el beta y la ecuación número 1. Lo mismo hacemos con la ecuación número 2. Los corchetes 2 significa que va a jalar a la segunda componente. La segunda componente de P es 1200, de TCA es TCA coseno de beta y de TCB es menos TCB por el seno de alfa. Ya, presionamos Enter. Presionamos Enter. Ya está. Ya, ahora enseguida les voy a explicar qué significa esta estructura. Esta estructura significa, se tiene que leer de la siguiente manera, ¿ya? Primero a esto que está acá coloreado. La palabra sol significa resuélveme la ecuación 1 y 2. Es como si tú escribieras en tu cuaderno el sistema de ecuaciones y te pusieses a pensar qué método utilizar del sistema de ecuaciones. Eliminación, sustitución, igualación, matrices, no sé, hay muchas, ¿ya? En lugar de eso, yo simplemente le digo, resuélveme la ecuación EQ1 y EQ2 con respecto a las variables TCA, porque esas son las incógnitas de TCA y TCB. Ya está. Y además de eso, le coloco yo un comando adelante llamado eval. El eval ya saben que me controla el número de dígitos en la salida. Pues chequea antes de que le dé enter. Cuenta cuántos dígitos hay. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no me va a sacar la respuesta en otras palabras en fracciones, sino me va a sacar con número entero más su decimal. Y luego presionamos enter. Ya está. Ya ahí termina entonces el ejercicio. Ya un ejercicio sencillo, pero nos ha hecho razonar bastante. ¿Ya? Y esa es la idea. Bien, ejercicio número 4. Ahora este ejercicio número 4 sí está en el espacio. Este ejercicio número 4, a ver si hacemos, no sé si nos acercamos o nos... Creo que es lo mismo, ¿no? A ver, por acá. Bueno, vamos a, mientras le dan una miradita, voy a arreglar estos vectores. Ya se han movido, entonces el ROC parte desde O y llega a C. El ROA parte en O y llega a A. Se llama ROA. El vector RAC es de color rojito, ahí está. El vector ROB parte en O y llega a B. Y el vector RAB. En este ejercicio lo que vamos a solucionar es, nos piden la magnitud de la fuerza resultante. A ver, leamos para entender el ejercicio. Dice, conociendo que la tensión es 425 libras en el cable AB y 510 libras en el cable AC. O sea, no les digo que ingeniería nos dan las tensiones, ¿ya? Ingeniería, por lo general, es muy difícil que el ingeniero residente o el jefe de ingenieros te diga, ¿sabes qué? A ver, en esa posición, ubícame ubícame una cuerda con tales coordenadas, perdón, con tales características y le den la de un vector. Es difícil. Simplemente me dicen, ¿sabes qué? Tráeme una cuerda que cumpla el estándar de 8000 kilonewtons, etcétera. ¿Ya? O sea, básicamente las normas en ingeniería trabajan con magnitudes de las cuerdas o de algún material que soporte eso, ¿no? Entonces, por eso es que los problemas hay que convertir primero esa magnitud de esas tensiones a vectores, ¿ya? Casi por lo general es así.
Determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante de las fuerzas ejercidas en el punto A por los dos cables. ¿Qué significa eso? Que para que ustedes puedan realizar la suma de estas dos vectores llamado fuerza B más la fuerza AC, tienen que convertirse en vectores. Una vez que los convierto en vectores, recién los puedo sumar, recién les saco su dirección y que más me piden y determino su magnitud. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la idea es utilizar el método del triángulo. ¿Ya? Aquí se va a utilizar el método del triángulo. Muy bien, entonces vamos a ver el método del triángulo. El método del triángulo es, aquí sí, vuelvo a repetir, vamos a utilizar el vector posición, que ya obviamente ha sido discutido en clase. Pero si no es así, pues te invito a que investigues qué es el vector posición en otros vídeos de mi canal y no te hagas problemas. ¿Ya? O si no, agarra un libro de especialidad en el tema y ponte a estudiar, porque es necesario utilizar acá el método de método del triángulo, ¿ya? O el método de cabeza cola, no sé qué otros métodos, nombre le han puesto a esto, ¿ya? Bien, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a armar un triángulo utilizando las cuerdas que intervienen, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay un triángulo OAB y luego hay un triángulo OAC. Bien, nos dan las medidas, nos están dando las medidas del objeto que está sujeto a esto de acá. Listo, entonces vamos a ver, ROA, ¿cuánto vale ROA? ROA es el vector posición. Recuerden que hay dos vectores posición. Los vectores posición que nacen del origen se llaman vectores posición fijos. Y los que están fuera del origen son vectores posición libres. Ya no están sujetos al origen. Pero siguen siendo vectores posición. Bien, bien, entonces vamos a ver ROA. ¿Cuáles son las coordenadas de ROA? ROA. Bien, en el eje X tenemos 40 unidades. Como está al lado izquierdo sería menos 40 y hacia arriba en el eje Y vamos a tener 45. Ya, por lo tanto, ROA es menos 40, 45, 0. El ROB, presionamos Enter. El ROB, acá está ROB, ya son 60 en el eje Z, sería 0, 0, 60, positivo hacia adelante, negativo hacia atrás, sería 0, 0, 60, ¿ya? Listo, ahora si te das cuenta estoy avanzando y aquí llego a un color medio plomo. ¿Qué significa este color medio plomo? Significa que tú vas a crear aquí bueno, ya está creado, pero eso se activa y se desactiva con Shift F5. Si está activado con este colorcito, se está comportando como una ley. Eso se llama la ley del triángulo. ¿Ya? Entonces, si yo presiono aquí Enter, no va a calcular nada. ¿Ya? Esa es parte del algoritmo que tiene este programa. Bien, entonces tenemos ROA, inserto, y tenemos ROB también. Y si le doy clic, perdón, Enter ahí, no pasa nada, porque se está comportando como una ecuación auxiliar, ¿ya? Que yo he armado. Producto de lo que tengo en mi cerebro, que es la ley del triángulo. Entonces digo, ley cabeza cola, ROA, ahí está ROA, más RAB es igual a RO o B. Ya está. Es igual a ROB. Por lo tanto, yo lo que quiero es RAB. RAB es lo que yo quiero. ¿Ya? Porque con eso yo voy a calcular el vector unitario y lo voy a multiplicar por la magnitud y ya tengo mi vector. Ya tengo mi vector fuerza. ¿Ya? Entonces esa es la idea. ¿Ya? Entonces ahí presiono Enter. Aquí también presiono Enter. Aquí despejo. Ahí sí despejo. Miren cómo cambió de color. RA, que para eso me sirve esta ecuación auxiliar. RAB, dos puntos igual, es ROB menos ROA. Álgebra de vectores. Y luego presiono Al más Enter. Ya está. Luego la fuerza B, miren que no tiene arriba flecha, no tiene flecha, por lo tanto se está comportando como totalmente una magnitud, una medida. Luego presiono Al más Enter.
O si quieren ahí nada más, porque no visualiza nada, enter nada más. Luego armo la fórmula para calcular, que es la magnitud por el vector unitario. ¿Ya está? Ahí sí presiono al más enter. Ya está. ¿Ya? Luego, ese mismo procedimiento que acabo de hacer para calcular mi FAB, procedo a calcular mi FAC. Ya primero leo cuánto vale el vector ROC. ¿Y por qué, profesor, calculo ROC? Porque con ese ROC voy a formar la ley del triángulo ROA más RAC es igual a ROC. Por lo tanto, necesito saber las coordenadas de ROC. Ni se diga más entonces, ¿ya? Por lo tanto, ROC, voy a saber cuáles son sus coordenadas de ROC. Me demoro un poquito y digo, ROC está en el plano XZ, no tiene nada que ver Y. Por lo tanto, Y es 0. Ahí está, ve, le coloco Y es 0. Nada más me concentro en el eje X y en el eje Z. Muy bien, en el eje X, me doy cuenta que en el eje X acá está 60. Y luego en el eje Z también es 60. Entonces será 60, 0, 60. Presiono Enter y sigo avanzando. Y yo armo mi ecuación auxiliar. ¿Ya? Auxiliar significa que cuando yo dé Enter no va a calcular nada, pero sí me va a permitir en el siguiente paso despejar la variable que estoy buscando. Bien, entonces digo RAC, este RAC que está acá, RAC, despejo, porque eso es lo que yo quiero, porque yo voy a sacar mi vector unitario, será ROC, álgebra de vectores, menos el ROA. Ya está. Y presiono Alt más Enter. Ya está. Y luego ingreso a la magnitud de la fuerza C, que es 510, presiono Enter. Y luego armo mi fórmula para calcular la fuerza AC como vector. ¿Ya? ¿Listo? Y presionamos acá Alt más Enter. ¿Listo? Y ya está. No tenemos la fuerza B y la fuerza C. No nos piden cuánto vale. El caso que nos pide problema, agarramos en el papel y le ponemos este valor, pues si no lo dividen o si no hacen como está acá. Miren, coloco el cursor acá para sacar los dígitos, me acerco acá, luego me voy a ver, aproximar con 5. Ya está, ya salió con 5. Menos 183.60 en el eje Z y 244.80 en el eje en K. Ahí está, ¿ya? Pero no me piden, pero bueno, ya lo saben, ¿ya? En el caso que les pidan. Bien, la fuerza resultante, seguimos en camino, pues nos piden de la fuerza resultante, nos piden hallar su dirección y su magnitud. Bueno, pues la fuerza resultante es lo más fácil del mundo, porque ya tienen FAB y FAC. Entonces suman. Fuerza resultante es suma de FAB más FAC. Presionan Alt más Enter. Listo. Y de acá para adelante ya ustedes ya conocen, ¿no? Borramos esto para... Ya está, ¿no? O sea, sería así. Alt más Enter. Sale este valor y luego me acerco, aproximo, doy clic y selecciono 5. ¿Ya? Y ahí está el resultado. Bien, enseguida nos piden dirección y yo lo expliqué. La dirección es calcular el arco coseno de la primera componente de la fuerza resultante, la segunda y la tercera, respectivamente, ¿no? Multiplicado por su factor de conversión. Bueno, alfa será con el eje X, beta será con el eje y teta será con el ángulo con el eje Z. Ya sencillo. Y también hemos aplicado aquí el corchete, ¿no? Para automatización, en el caso que se equivoquen por arriba. Jala la primera componente, este 1 quiere decir, corchete y 1 significa que va a tomar la primera componente de la fuerza resultante. O sea, lo va a jalar internamente a quién, lo va a jalar al 608 y la segunda lo va a jalar a menos 408.60 y F3 me va a jalar a 544.80. Ya está, sobre su módulo y enseguida multiplicado por su factor de conversión. Ahí tienen los resultados. Y finalmente, barritas de fuerza resultante. Presionas Alt más Enter, Alt más Enter. Ahí está, ¿ya? Bueno, bueno, borramos esto y luego nos vamos por acá y luego aproximamos
aproximamos con 5. Ya está. Ya, el resultado sería en libras. ¿Ya? Bien, y vamos a resolver el último ejercicio. El último ejercicio también es sencillo. Lo único que tienen que darse cuenta aquí es, primero, encima de la gráfica, la recomendación es para resolver este tipo de ejercicios, encima de la gráfica colocar los vectores que se involucran, los vectores que forman parte de la solución. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Profesor, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo colocó esto de acá? Sencillo, acá no hay nada cosa del otro mundo. Esto de aquí, si no me equivoco, es hasta acá. Y si no me equivoco, también esto es hasta acá. Colóquenle nombre ROA, RAB y ROB. ¿Ya? Como lo hice, aquí está la barra para colocar rayitas, flechitas, colorcitos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la parte técnica, ya lo he encontrado también en este canal. Vean otros ejercicios, estos son ejercicios muy básicos. Vean, hay un buen repertorio de estos ejercicios. ¿Ya? Bien, la misma idea, es la misma idea. Vamos a leer el problema. ¿Ya? Dice, encuentra la magnitud de la componente proyectada. Dice, encuentra la magnitud de la componente proyectada de la fuerza a lo largo de la tubería AO. AO. Entonces, hay que proyectar esta fuerza como vector, porque la fuerza es 400 newton. No voy a proyectar, pues, un escalar encima de un vector. ¿Ya? Entonces, vectores se proyectan sobre vectores. Listo. Entonces, armo nuevamente ROB. Arriba de repente he utilizado ROB, entonces me aseguro, ROB por acá posiblemente haya utilizado el ROB, a ver, vamos a ver, si he utilizado, como he utilizado, entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo hacer lo siguiente, aunque, a ver, vamos a hacer esto de acá, ¿ya? Simplemente para enseñarles otro método que no sea correr estos engranajes, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense qué es lo que voy a hacer. Estoy aquí, me paso al lado izquierdo, me voy a matemática, ya está. Y digito acá restar. Le doy 2 puntos y presiono enter. Miren, estoy en matemática y luego coloqué restar y luego acá presiono enter. Dice sí, el contenido que se ejecutará automáticamente, sí. Bien, se borró las variables y me dejó limpio para trabajar con este ejercicio. Ya borro esto de acá y vamos a ver si va a ingresar como vector. Sí, efectivamente está ingresando como vector. ¿Por qué, profesor, se da cuenta que usted está ingresando como vector? Porque ya les dije, E sub X es Y, E sub Y es J y E sub Z es K. O sea, sí está cargando las librerías. ¿Ya? Bien, presionamos entonces 2 puntos y enter. Y vamos a ver cuánto vale ROB si es verdad. RO, desde el punto O hasta el punto B, está en el plano XY. 4 en el eje X, 5 en el eje Y. Ya está, 4, 5. Presiono entre, está bien. El ROA está en el plano ZY o YZ, no tiene nada que ver X, por lo tanto la primera componente es 0. ¿Ya? 4 en el eje Y, 4 en el eje Y y 6 en el eje 6 en el eje Z. Listo, está bien, presiono Enter. Aquí lo mismo, aquí es lo mismo, ¿ya? Aquí planteas tu ley del triángulo, ROA, cabeza cola, ROA más RAB es igual a ROB, ahí está. Listo, pero tú quieres RAB porque con esto vas a hallar el vector unitario y luego vas a hallar el vector fuerza B. Bien, entonces despejas, aquí sí, mira, por más que presiones Enter no pasa nada. Pero aquí sí, acá sí te das cuenta que RAB resulta de despejar ROB menos ROA. Ahí sí, presionas Alt más Enter y va a jalar los datos, que han sido insertados en la parte superior. Luego ingreso a la fuerza que es de 400 newtons, Enter y armo mi fórmula. La fórmula de la fuerza B es la magnitud por su vector unitario newtons. Este n es newtons, ¿ya? Ese n no es el n que está en su teclado. Señores, ese n está en la pestaña unidades.
van a force y buscan n y le insertan n, ¿ya? Presionamos enter. Pero tampoco no me están pidiendo la fuerza, sino me piden encuentre la magnitud de la componente proyectada de la fuerza. Ajá. Entonces me piden la fuerza, la magnitud de la fuerza proyectada sobre el vector OAO. Muy bien, entonces ya tengo la fuerza, ahora hay que calcular la proyección. ¿Ya? Y luego le sacamos su... Muy bien, entonces la proyección le he puesto P a B. Significa proyección de la fuerza B sobre el vector OA. Eso ya lo tengo entonces, ¿cierto? Ya lo tengo. Quien está en la tubería, quien está en esa estructura es el vector OA. Por lo tanto, la proyección es el producto escalar de la fuerza por ROA sobre ROA al cuadrado multiplicado por el vector ROA. Presiono Enter y me piden la magnitud. ¿Ya? Entonces, barritas a la variable que está arriba, barritas a la variable. Voy a borrar para que vean cómo sale esto. ¿Ya? Y luego presiono acá al más Enter. Al más Enter. Ya está. Estoy aquí, me acerco al menú contextual. Le digo aproxímame con 5 dígitos. Y ahí está el resultado. ¿Ya? Listo. Enseguida me dice el ejercicio vector unitario de f y finalmente su dirección. Bueno, el vector unitario de f ya saben que es el vector sobre su módulo. ¿Ya? Es el mismo. Presionan al más Enter y luego le dan clic derecho a menú contextual y le sale los valores. Ya, si no lo hacemos para que vean, vamos a borrar hasta acá. Ya está. Vamos a suponer que están acá, presionan al más Enter, ya les sale, el cursor salta acá automáticamente y nos vamos a aproximar 5 dígitos. Ahí está el resultado. ¿Ya? Ahí está el resultado entonces. Y finalmente la dirección, pues el arco coseno de la fuerza en sus tres direcciones, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Ya? Eso está sumamente sencillo. Arman la ecuación, como anteriormente habíamos explicado. Presionan al más Enter. ¿Ya? O para que no les salga eso de ahí directamente, le dan acá. Borran esto y le dan acá. Aproximar. Le dan aproximar, le dan 5. Ya está. Para evitar que les salga esas cifras con radicales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, jóvenes, la bibliografía en la cual deberían estudiar primero, por favor, bájense este libro, está en internet, Servar Hewitt, Física para Ciencias e Ingeniería, volumen 1, décima edición, año 2009. Ya de ahí he sacado la teoría para la enseñanza-aprendizaje sobre estos ejercicios. Bien, espero sus preguntas y tus comentarios debajo de este vídeo, si no por el medio que ustedes ya conocen. Espero que les haya servido de algo esta resolución de ejercicios utilizando este gran programa. Pues te invito al canal, a este canal, por favor. En este canal vas a encontrar información suficiente para que puedas desarrollar tus ejercicios. Bien, nos vemos hasta la siguiente semana en un próximo video. Bye bye.